Muy buenas, el día de hoy estaré desarrollando en este video número 2 los temas de acto del registro y objeto del registro, basados en las lecturas de Ortiz. Como primer tema a desarrollar estaré hablando acerca del objeto del registro. El, el objeto de la inscripción como bien jurídico a tutelar lo podemos ver como el objeto de inscripción como bien jurídico a tutelar que se refiere a, a los objetos tangibles o intangibles que el registro acepta proteger mediante la publicidad registral. Debemos entender un punto bastante importante en cuanto a que no son todos los bienes a los que el registro tiene este principio de especialidad. Eh, Esto significa que los bienes objeto de protección son aquellos que integran el registro nacional. Estos bienes son, bueno, bienes muebles, bienes inmuebles, propiedad intelectual y el Instituto Geográfico Nacional. Bueno, ¿cuáles elementos debe llevar cualquier solicitud de inscripción que se presente en el registro? Como primer punto, el documento tiene que estar constituido en una escritura pública, en una sentencia ejecutoria u otro documento auténtico. En cuanto a bienes inmuebles, tiene que llevar la descripción de la finca, eh, la situación en que se encuentra ella, la medida, los linderos, el número de inmueble, si es que ya fue inscrito, el valor fiscal que se encuentra en el estudio de registro y las cargas de cualquier especie que pesan sobre el bien. Esto quiere decir muchas veces los gravámenes que pesan sobre la finca. ¿Cuáles elementos son primordiales u objetivos a la hora de presentación de una escritura en el registro? Bueno, la escritura debe contar con una escritura pública, una sentencia ejecutoria u otro documento auténtico. La descripción de la finca en cuanto a bienes inmuebles, la situación de esta, la, la medida, los linderos, el número de inmueble, si este no ha sido inscrito, el valor y las cargas de cualquier especie que pesaran sobre el bien. A esto se refiere con los gravámenes que cuenta la finca. En cuanto a los elementos subjetivos, se refiere a las calidades del dueño de la finca o las calidades a la persona a la que se va a inscribir la finca, a la que se le va a otorgar la finca. Esto se debe indicar las calidades generales como acreedor u otra titularidad que tenga algún derecho sobre el bien. En el artículo 49 del reglamento del registro público nos indican los documentos que son objeto del registro, eh, los cuales son los títulos de dominio de bienes inmuebles, aquellos documentos sobre los bienes inmuebles que se constituyan, que se transmitan, que se declaren, que se modifican o que extingan derechos de usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipotecas y cualquier derecho real. Además, los que dispongan embargos, restricciones y providencias cautelares, también aquellos títulos en que se consigne el arrendamiento de inmuebles, los relativos a propiedad horizontal, que hoy, como lo vimos en el video pasado, son propiedad en condominio. Además, las constituciones de sociedades civiles y mercantiles,
y las modificaciones, disoluciones, fusiones y otros de estas sociedades. Además, los relativos al registro de personas, como son la constitución de las asociaciones civiles, y también las modificaciones, disoluciones, fusiones y otros actos que puedan modificar esta estructura. Y también todo lo relativo a las concesiones de zona marítimo terrestre y en cuanto al Golfo de Papagayo. En este caso, el funcionario público o el registrador, el cual labora en el Registro Nacional, tiene, que, tiene un deber de analizar de forma precisa y rigurosa cualquier solicitud o cualquier escritura que se presente ante el Registro Nacional, de manera que concretamente este involucre un objeto de registro de un bien del dominio público o bajo un régimen especial. Un tema bastante importante que debemos entender y desarrollar en este video es la incorporación de los objetos intangibles como derecho real, en el cual se encuentra regulado en nuestra Constitución Política en el artículo 47. Cito el artículo 47. Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley. Es importante destacar también que en de esta forma de los objetos intangibles surge en el mundo jurídico y a nivel constitucional la propiedad intelectual. Esta propiedad intelectual proviene del conocimiento humano y que las diferentes sociedades le han asignado diferentes derechos de propiedad específicos. Es importante entender que la propiedad intangible no se expone materialmente, sino que esta es parte del conocimiento de las personas. En cuanto a la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual, se considera la propiedad intelectual como bien inmaterial, la temporalidad de la propiedad intelectual, la diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial, el derecho individual y el derecho supraindividual. En cuanto a la propiedad intelectual como bien material, surge la clasificación de las cosas según su materialidad en cuanto a cosas materiales y las cosas inmateriales. Dentro de los bienes inmateriales es donde se ubica la propiedad intelectual, que son las llamadas obras del humano, de la intelectualidad del ser humano. En cuanto al derecho individual, este es el titular de un derecho a la propiedad intelectual, entendido que esta persona goza de un derecho exclusivo sobre ese bien intangible del cual creó su conocimiento, su intelecto. De esta manera, cualquier tercero no podrá invadir este ámbito patrimonial causando algún perjuicio moral, económico o comercial de manera injusta. ¿Qué se debe entender por un derecho supraindividual? Los derechos supraindividuales son los intereses que superan los individuales y se centran en la protección de los derechos que conciernen a un interés legítimo colectivo, corporativo o difuso. Se debe saber que el bien objeto de inscripción en el Registro Nacional no únicamente
se debe entender como propiedad mueble o inmueble, sino que actualmente en el registro tenemos objetos cuyo valor económico es igual o superior a los bienes antes dichos, que igual merecen una protección registral, no solo por el valor intrínseco, sino que también por la inserción que estos tienen en nuestra economía, como son los bienes intangibles que desarrollamos anteriormente en el video, que se conocen como la propiedad industrial o propiedad intelectual. En cuanto a los actos de registros, estos pueden ser actos preparatorios o actos provisionales. Esto para una posible inscripción del documento o escritura pública. En cuanto a los actos preparatorios o provisionales, estos publicitan una situación respecto a un bien jurídico tutelado o a tutelar por parte del registro. También debemos conocer los actos definitivos, que estos son los que otorgan al titular registral un derecho sobre ese bien. Estos actos mencionados son igual de importantes dentro del tema registral, pero tienen un efecto jurídico diferente. En cuanto a los actos preparatorios o provisionales, estos vienen a dar una publicidad formal hacia terceros, o sea, que vienen a prevenir al usuario de anomalías o faltas de requisitos que inciden sobre bienes los cuales se tiene un interés o de los cuales va a ocurrir una situación que modificará la publicidad. Y en cuanto a los actos definitivos, estos modifican o extinguen un derecho. Sobre el acto de registro, debemos saber que para que exista el acto de registro, debe de existir una institución jurídica dentro de nuestra administración pública para que éste lo ampare, para que le brinde publicidad al mismo. En cuanto a los actos de registro, debemos visualizar dos diferentes tipos que los realiza en la administración registral. Los que no conllevan una inscripción y que no tienen ningún efecto innovador, y los actos propios de inscripción que conllevan a publicar nueva información. Se debe entender que el acto de registro es un acto administrativo. Y en cuanto al acto administrativo, lo debemos conocer como la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. Debemos entender el acto de registro como un acto administrativo. En cuanto al acto administrativo, lo podemos ver como la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizado por la administración en ejercicio de una potestad administrativa diferente de la potestad reglamentaria. La Procuraduría General de la República de Costa Rica califica el acto de registro como un acto administrativo, de manera que el Estado interviene por medio de los órganos competentes, que en este caso es nuestro Registro Nacional, para dar publicidad a actos, contratos, estados y situaciones jurídicas de
los individuos y con esto producir consecuencias jurídicas frente a terceros. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo video.